La frontera de Venezuela con Colombia está en alerta naranja. O al menos eso fue lo que anunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto en un centro de estudios militares en Caracas esta semana. Y lo justificó el mandatario por la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. Además, Maduro anunció la realización entre el 10 y 18 de septiembre de unos ejercicios militares denominados Soberanía y Paz en la frontera colombo-venezolana, así como el despliegue allí de un sistema de defensa antimisiles. El gobierno venezolano acusa al de Colombia de estar preparando falsos positivos, como llaman a los casos en que hacen pasar ejecuciones extrajudiciales por combatientes abatidos. Desde Colombia, el presidente Iván Duque rechazó las acusaciones de Maduro. Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta la territorialidad de otras naciones, dijo Duque. El mandatario colombiano reclamó al régimen de Maduro que proteja al pueblo venezolano y le dé comida, en lugar de gastarse la plata en misiles. ¿Cómo empezó todo? Las relaciones entre Colombia y Venezuela llevan años ya lejos de ser cordiales y cada cierto tiempo aumenta la tensión. Esta última escalada dialéctica se produce a raíz del video difundido el pasado 29 de agosto en el que disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC anunciaban su retorno a las armas en respuesta a la traición del Estado colombiano al proceso de paz iniciado en ese país tras los acuerdos de 2016. Poco después, las autoridades colombianas afirmaban que el video se había grabado en territorio venezolano y Duque aseguraba que Colombia se enfrentaba a una banda de narcoterroristas que cuentan con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Duque se estaba haciendo eco de la conocida acusación de que la alta dirigencia chavista tiene vínculos con la guerrilla y el narcotráfico. Después llegó la reacción venezolana culpando al gobierno de Duque de haber boicoteado el proceso de paz. La alerta naranja de Maduro ha sido solo el último episodio de una vieja divergencia. ¿Qué significa la alerta naranja? Al poco de terminar la alocución de Maduro, muchos hicieron esta pregunta. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y considerado uno de los dirigentes más poderosos en la Venezuela chavista, dijo en su programa televisivo semanal que es el paso en el cual toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, entra en un estado de vigilancia. Según Cabello, se le había dejado claro al gobierno y al ejército de Colombia que de entrar a Venezuela tendrán una respuesta militar de manera inmediata. Pero Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, que monitorea la actuación de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad en Venezuela, dijo al medio digital Efecto Cocuyo que la alerta no existe como concepto operativo dentro de la Fuerza Armada Nacional. Es probable que Maduro se haya confundido con el tema de los huracanes, agrega San Miguel. San Miguel explicó que los casos previstos en situaciones de emergencia en Venezuela son los llamados de acuartelamiento o el estado de excepción, pero que no descartó que se desarrolle ahora el concepto de alerta naranja ya que Maduro la anunció públicamente. ¿Es creíble el anuncio de Maduro? No es la primera vez que Maduro anuncia el despliegue de sistemas de defensa antimisiles. Ya antes dijo que lo iba a hacer en la frontera con Colombia pero también en lugares como los barrios de Caracas, algo que anunció en 2013. Tampoco sería la primera que el gobierno venezolano incumple objetivos que se había planteado en materia militar. Los expertos en el mundo de la defensa recuerdan el caso de la fábrica de fusiles Kalashnikov que iba a construirse en colaboración con Rusia en la ciudad de Maracay y que nunca llegó a funcionar. El pasado mayo, Maduro anunció que había autorizado la asignación de casi 7 millones de euros US $7,8 millones para la fabricación de la subametralladora Caribe. Sin embargo, los trabajadores de la compañía anónima venezolana de industrias militares Cabim, encargada de su producción, denunciaron esta semana que lleva 3 años sin recibir suministros. Esto alimenta las dudas sobre la capacidad operativa real de las Fuerzas Armadas venezolanas y de que los ejercicios militares anunciados por Maduro vayan a ser más que una puesta en escena. Ya en febrero, cuando el líder opositor Juan Guaidó se acababa de autoproclamar presidente encargado y arreciaba la presión desde Estados Unidos y sus aliados para que abandonara el poder, Maduro anunció la celebración de unos ejercicios militares que describió como los más importantes de la historia. Un experto militar de una embajada europea en Venezuela dijo entonces a BBC Mundo que el gran problema de la defensa venezolana ante una hipotética intervención estadounidense es la falta de mantenimiento de los equipos. Otro inconveniente es la falta de moral de las tropas.
aunque, salvo excepciones, el alto mando militar no ha dado muestras de dudar en su lealtad a Maduro. Entre la tropa la situación parece distinta. Abundan las historias de militares que ya no lo son o quieren dejar de serlo, y Rocío San Miguel dijo en una entrevista a El País de España que se está produciendo un goteo de deserciones que está erosionando la roca del apoyo a Maduro. ¿Qué puede pasar entonces? Maduro atribuyó al gobierno colombiano la intención de empezar un conflicto militar contra Venezuela. A las declaraciones de Duque negándolo se suman los comentarios de expertos que ven muy difícil un conflicto armado con Colombia. La probabilidad de una acción internacional de fuerza es muy, pero muy baja, afirmó recientemente Luis Vicente León, presidente de la consultora Data Analysis. Para Ibert García Plaza, de la consultora Welto Oak Consultants, la FAM ha quedado con unidades inoperativas desde el punto de vista de personal, entrenamiento y capacidad de maniobrar. Decirles al ejército de Estados Unidos y Colombia, estamos listos para defendernos, es una irresponsabilidad. Con todo, los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia siguen siendo una fuente de inestabilidad para ambos países y para toda la región. La ONG Human Rights Watch difundió en febrero un informe que afirmaba que las luchas entre diferentes grupos armados que operan en la zona de Catatumbo habían derivado en muertes, violencia sexual, desapariciones forzadas y el reclutamiento de niños como soldados. Según la organización, los venezolanos que huyen rumbo a Colombia de la grave crisis económica en su país, que ha perdido más de la mitad de su Producto Interno Bruto desde que Maduro asumió la presidencia, se han convertido en potenciales víctimas de los grupos criminales que se disputan el vacío dejado por la desmovilización de las FARC como consecuencia del proceso de paz. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados estima que más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años. Colombia es el país que ha recibido a más de ellos. El dictador acusa al presidente interino de Venezuela de abandonar el reclamo territorial por el Esequibo, una región en disputa con Guyana desde el siglo XIX. Para la oposición es una maniobra de distracción a días de la Asamblea de la ONU, donde se denunciarán las graves violaciones a los derechos humanos. El dictador Nicolás Maduro pidió a la Fiscalía General que investigue a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países por traición a la patria por su supuesta intención de abandonar el reclamo territorial del país caribeño por el Esequibo, una región que se disputa con Guyana desde el siglo XIX. Para el entorno de Guaidó, se trata de una maniobra más para desacreditar de cara a la Asamblea General de la ONU, donde distintos mandatarios expondrán la crueldad del régimen chavista. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado al Ministerio Público Fiscalía la apertura de una investigación exhaustiva de todos los delitos que aquí se están cometiendo, informó la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en rueda de prensa. Rodríguez afirmó que Guaidó pertenece a una organización criminal, a la que acusó de buscar satisfacer intereses de empresas transnacionales. La vicepresidente compartió un audio en el que se escucha a dos opositores, que el gobierno identificó como Vanessa Neumann y Manuel Avendaño, quienes decían que si la oposición venezolana dejaba de reclamar el Esequibo, obtendría un mayor apoyo del Reino Unido. Neumann, a quien Rodríguez se refirió como funcionaria del gobierno de Estados Unidos, actualmente está designada por la Asamblea Nacional como enviada especial de Guaidó para el Reino Unido, mientras que Avendaño fue presentado como asesor del parlamentario. Es muy evidente, dijo Rodríguez, que Guaidó es un proyecto planificado por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de cometer delitos. La intención de Guaidó, según la vicepresidenta, sería cambiar la posición de Venezuela con el objeto de entregar el Esequibo a la ExxonMobil y otras empresas transnacionales si el Esequibo es venezolano. El líder del Parlamento busca entregar nuestro territorio, renunciar a nuestra soberanía política, renunciar a nuestra soberanía monetaria, renunciar a nuestra soberanía financiera, añadió. La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la disputa territorial se agudizó en los últimos años tras el descubrimiento por parte de ExxonMobil de yacimientos de petróleo en aguas en la zona. El gobierno de Venezuela emitió por aquellos días un decreto presidencial en defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo, una maniobra que generó el rechazo del gobierno guyanés y disparó la tensión entre las dos partes.
La región del Esequibo abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone las 3/4 partes del territorio de Guyana. La región en disputa es también conocida como la Guyana Esequiba. El comisionado presidencial para Asuntos Exteriores de Juan Guaidó, Julio Borges, rechazó las acusaciones contra Guaidó y replicó que Nicolás Maduro entregó a Cuba la región del Esequibo a cambio de apoyo político, un día después de que se acusara al jefe del Parlamento de abandonar esa disputa. Quienes entregaron el Esequibo fueron ustedes a cambio de apoyo político para el proyecto dictatorial y desestabilizador de la región, afirmó Borges en su cuenta de Twitter. Señaló además que el régimen de Maduro regaló la soberanía del país a Cuba, que considera está incrustada en todas las estructuras del Estado fallido que representan. Maduro pretende tapar lo que el mundo sabe. Ustedes esconden narcoterroristas y eso será denunciando en la ONU de esta forma. El funcionario respondió a la solicitud hecha por Maduro a la Fiscalía para que investigue a Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, por su supuesta intención de abandonar el reclamo territorial del país caribeño por el Esequibo.